Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, muy buenos días. Pues como desde hace aproximadamente 15 años, 17, venimos presentándoles miércoles con miércoles de 9 a 10 de la mañana este programa Tetras, que es un programa de análisis y consideraciones acerca de la vida en Querétaro, en el país y en el mundo. Y siempre es para nosotros muy placentero, además de presentarnos ante las cámaras para estar con ustedes, todo el periodo o el proceso de preparación de los temas. De suerte que no venimos, la conversación es improvisada, pero la temática es siempre muy preparada. Y nos están ustedes oyendo o viendo a través de la emisora universitaria y nos da un placer poder estar permanentemente con ustedes atendiendo sus peticiones, pero también sus inquietudes, etcétera. Este programa lo integramos 4 personas, aunque estamos cada semana 2 nada más, por razones de espacio frente a las cámaras. Y hoy me toca estar trabajando con una persona a la que quiero muchísimo, que es mi amigo Sergio Becerril, y al que le doy la bienvenida. Hola, Gonzalo Guajardo, buenos días. Muy buenos días. Pues empezamos, ¿no? Hoy, 30 de abril, Ajá. Día del Niño. Día del Niño. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo. Sí. Y se conmemoran de diversas maneras. Parece que el Día del Trabajo ya no necesita tanto manifestar los obreros, los trabajadores, luchas, logros, porque se han ido incorporando paulatinamente los procesos de trabajo, tanto del trabajo manual como del trabajo intelectual, se han ido... Y el otro trabajo, el cibernético. Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces el ser humano, el obrero, el trabajador físico, está progresivamente siendo sustituido justamente por los aparatos. Está bien, pero eso de ninguna manera borra, saca de la historia aquellas luchas que hombres y mujeres realizaron para conseguir ciertos planes de beneficios y desarrollos laborales y que realmente fueron en ocasiones agresivos, violentos, fueron reprimidos, fueron incluso asesinados. Y bueno, todo eso parece que hay que borrarlo de la memoria de los trabajadores y hay que decirles que las cosas han cambiado, que ahora tenemos otros modos muy similares a la esclavitud de antaño, pero que generan beneficios, aparentemente beneficios. No, sin duda, no son solo aparentes, sin duda son beneficios. La pregunta es ¿para quiénes? ¿Para quiénes son los beneficios? Pues sí, habría que preguntarle ahorita a los Estados Unidos y a Trump si los mártires de Chicago tienen algo que decir con sus políticas financieras y con sus políticas internacionales. Habría que preguntarle a los trabajadores norteamericanos si realmente están dispuestos a realizar el trabajo que los migrantes realizan. Habría que preguntarle a los millonarios norteamericanos si están realmente viviendo en una austeridad o han sido desplazados por la mano de obra y el trabajo intelectual de los migrantes, a quienes ha empobrecido las políticas de gobierno de Donald Trump. Y eso tiene que ver con
con las luchas y los logros, no solamente sindicales o de organizaciones de trabajadores, sino tiene que ver realmente con quienes ponen los brazos, las manos, su intelecto, su capacidad para generar conocimiento y para generar beneficios en beneficio de la sociedad, Gonzalo, y que crean además una cultura de trabajo que de ninguna manera puede ser sometida, controlada, quizás sí regulada un poco por las políticas del trabajo, pero la manera en cómo lo están haciendo ahora es una modalidad de esclavitud nunca vista históricamente. Eso con relación a los trabajadores, pero si ya le agregamos una arista más, una variable más, que los trabajadores no son solamente aquellos mayores de 18 años, sino que los trabajadores son niños, muchas veces niños que están sometidos a trabajo de adultos, que los adultos mismos se niegan a realizar. Así es. Y que son esclavizados los niños. Entonces, ¿qué rememorar, Gonzalo Guajardo? ¿El Día del Niño o el Día del Trabajo? Sí, me encanta cómo haces tú la mezcla temática, porque parecería que se pueden revisar por separado, pero creo que lo que estás señalando es fundamental. Justamente estoy trayendo un texto que se llama Migración, Seguridad, Violencia y Derechos Humanos, que son unas lecturas desde el sur. Y uno de los capítulos, cada capítulo tiene autor diferente y responde a una investigación diferente, pero uno de los capítulos que justamente seleccioné es el de Carolina Rivera Farfán, que se llama El trabajo de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos en el Soconusco, Chiapas. ¿Sí? Y entonces da una serie de información, de datos y dijéramos, visiones del comportamiento tanto de los adultos que salen de Centroamérica para poder ingresar a México a través de Chiapas, como con quienes van. Y muestra muy dramáticamente este texto justamente cómo los niños son generalmente una compañía de los adultos, pero que no se advierte porque se supone que esos niños están cuidados y protegidos por los adultos. Pero precisamente lo que Carolina Rivera Farfán está haciendo notar es que muchos niños son conducidos hacia la frontera y luego ahí soltados para que crucen por sí mismos y entren así totalmente desprotegidos a suelo mexicano, y ahí son otra cosa, ¿no? Son tratados de una manera, pues sí, como huérfanos de guerra, o huérfanos de catástrofes, o huérfanos de sociedades que descuidan a sus niños. Justamente en el Día del Niño conviene revisar eso, ¿no? En estos momentos en Norteamérica, muchos de los migrantes que llevan a sus niños con ellos para pasar al otro lado, son separados de sus hijos. Así es. Sí, y es una manera de control que ejerce la policía de los Estados Unidos para no dejar que los adultos que llevan a sus niños se vayan muy lejos o nunca regresen. Los obligan a regresar por los niños. Es lo más probable, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, el gabinete de Trump, encabezado en esta ocasión por Marco Rubio, este cubano que siempre dice estar con los migrantes, pero siempre está con ellos en contra, se opone al discurso de Trump y le señala que está separando a las familias y que está desbaratando a las familias de migrantes, pero
está creando una nueva forma de organización, que quizás en Europa, principalmente hablaría yo de el Reino Unido, se planteaba en el siglo pasado, más o menos entre 1960 y 1970, en esos años de movimientos anticulturales, se planteaban como la muerte de la familia. Sí. Aquella estructura social, la célula de la sociedad llamada la familia, estaba buscando una estrategia de gobierno para desbaratar a las familias y generar un mejor control social entre ellos. Sí, y ya que estás aludiendo justamente a las políticas de la Gran Bretaña o de Inglaterra específicamente, en aquella época de los 70 y los 80, también tenía como finalidad golpear a sociedades enteras como los irlandeses, ¿no? Sí. Destruir a los irlandeses, justamente desbaratando sus núcleos de organización muy personales o muy culturales. Muy ¿sí? cultural, Sí. Justamente es eso. Pero por otro lado también yo traigo un texto que se llama Evidencia Científica. Ajá. Y este texto está publicado por la Suprema Corte. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México, sí. Sin embargo, lo que quiero decir es que esta publicación se llama Cuadernos de Jurisprudencia. Aquí dice, nomás que no se alcanza a ver en la televisión, Cuadernos de Jurisprudencia, y este es el número 2. Y cada cuaderno de jurisprudencia revisa una serie de casos con los que han estado trabajando para señalar cuáles son las dificultades con las que se encuentran los abogados para dirimir cualquier problema jurídico con el que se encuentran. Y entonces este se llama evidencia científica porque comienza planteando que desde los primeros momentos de que se comienza a hacer un juicio o a meter incluso una demanda, hay que echar mano justamente de otros factores o de otras determinantes que no son solamente las jurídicas, sino las científicas, ¿no? Por decir algo, tú te encuentras con un caso que te vienen a entregar para decir que necesitan tu apoyo y tú dices, bueno, es un caso en el que yo no puedo hacer gran cosa porque, por ejemplo, aquí se necesita de la dactiloscopía, pero hay avances en el análisis, por ejemplo, de las huellas que están fuera del ámbito de la jurisdicción o de la jurisprudencia y entran más bien dentro del ámbito de la biología. Entonces hay que echar mano de la biología para resolver ese tema. O bien tienes que entrar al ámbito de la psicología porque dices, este tema no es un tema meramente jurídico, es un tema psicológico, ¿no? Y así, entonces trae varios casos. ¿Qué se llama? Evidencia científica. Sí. Trae varios casos y yo seleccioné unos pocos que son aquellos en que el tema de discusión y el tema de conflicto jurídico es el cuidado de los niños. Sí, me parece muy bien, muy interesante. Hay muchos aspectos que históricamente aquellos que están metidos en la profesión de derecho se niegan a aceptar otro tipo de conocimientos que no sean aquellos que están directamente vinculados con casos. No solamente eso, sino que no están en la naturaleza del conocimiento jurídico. Claro, sí. Y excluyen otro tipo de evidencias y se niegan en muchas ocasiones a aceptar la intervención de otro tipo de disciplinas o de otro tipo de profesiones o de otro tipo de conocimientos científicos, racionalmente científicos en el sentido estricto de demostrar que la evidencia tiene formas de objetivar, medir,
cuantificar, verificar, reproducir ciertos conocimientos. Observar incluso desde la observación. Exacto. Sí. Entonces, hay una tendencia dentro del mismo derecho que le llaman ecosociología jurídica, en donde muchos profesionistas del derecho están metidos para aceptar la intervención e incluso la interdisciplina del derecho como un conocimiento que proporciona evidencias y no nada más la racionalidad filosófica, la filosofía que ellos le llaman, que puede esclarecer de mejor manera los casos y los problemas de índole y de naturaleza social. Sí, algo que me llama la atención, y también por eso me interesaba hacer la presentación aquí, aunque sea de una forma muy breve e informal, como ahora lo estamos haciendo, es que estos cuadernos, los cuadernos de jurisprudencia, están editados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es precisamente el presidente de la Suprema Corte el que está haciendo la presentación, y el que está, uno de los principales que están seleccionando casos para ponerlos como expresión precisamente de procedimientos jurídicos donde el derecho o la herencia jurídica, la ciencia jurídica, no es suficiente para resolver, sino que, como bien lo dijiste tú, tienen que echar mano del apoyo de todo el conocimiento científico, de todo el conocimiento histórico, de todo el conocimiento cultural de toda una sociedad, ¿no? Sí. Y repito, es el presidente de la Suprema Corte. Aunque déjame hacerte una observación al respecto. Es decir, no porque sean miembros de la Suprema Corte de Justicia, son necesariamente una autoridad en mostrar evidencias. No, yo lo sé. Ellos mismos han realizado intervenciones en donde la evidencia no importa. Lo que importa es la proximidad, la cercanía, el chayoterismo, el amiguismo, y muchos de los aspectos que incorporan a sus fallos, a sus decisiones, e incluso en sus procesos de investigación, traicionan su objeto de estudio. Entonces, solamente haría yo esa aclaración. No, y me parece muy pertinente y necesaria la observación. Sin embargo, yo estaba diciéndolo desde el otro ángulo, es decir, no es un investigador, jurista, un abogado que se dedica a hacer análisis de los apoyos de otras ciencias, sino justamente el presidente el que está viendo la importancia de que el derecho se valga de los aportes, las evidencias científicas de otros lados. ¿Y quién era el presidente en ese entonces? Ahorita te digo. No creo que sea Norma Piña, ¿verdad? Que ya sería un descaro. No. Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, bueno, también cuestionado. Sí. Pero ahora del otro lado. Sí, Arturo Saldívar es el que está haciendo esta recopilación. Y tiene un sinfín de cuadernos, no sé yo exactamente cuántos, pero trae tipo de, están editando este tipo de cuadernos. Son cuadernos con un acopio de 260 páginas. Muy bien. Entonces, me parece que sí, eso, los casos que presentas y que seleccionaste, nos darían más o menos elementos en donde podríamos decir, de esta manera se interviene para corregir problemas de justicia social en México. Políticos, pederastas. Sacerdotes, pederastas. Sufren los niños el acoso y la intervención del adulto para someternos, para lucrar con ellos. Trabajadores niños en las minas que han sido concesionadas a canadienses que no les importa
el trato o aplicar derechos humanos con los niños. Niños que son utilizados para transportar droga, para cultivar droga, para meterse en la mafia o para ser incluso pistoleros, sicarios, que a los 8 años... Mulas. Pero a los 8 años saben manejar perfectamente un arma. Sí, sí. Y pueden matar o ya haber matado varios cristianos. O no cristianos. O no cristianos. Sí. Entonces, esos aspectos empañan históricamente la conmemoración del Día del Niño. Sí. Y este otro texto que estaba mostrándoles, que es Migración, Seguridad, Violencia y Derechos Humanos, Lecturas desde el Sur, específicamente el apartado de trabajo de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos en el Soconusco, Chiapas, está hablando con datos muy escalofriantes, ¿no? Porque justamente los niños que comienzan a trabajar en esta zona del sur de México o de Guatemala, de la colindancia con México, o de Honduras, o de Nicaragua, o de El Salvador, lo comienzan a hacer desde la edad, por favor no te vayas a caer del asiento, desde la edad de 5 años. Desde la edad de 5 años, y ya a esos 5 años, justamente por su tamaño, por el tamaño de los niños de 5 años, son obligados a entrar a las minas. A los socavones. A los socavones, a los túneles, porque no cabe un adulto, ¿sí? Y menos un adulto de tu estatura. No puede caber, ¿no? Entonces el niño es obligado a meter, y con frecuencia no salen ya nunca más los niños. Ahí se acabaron, ¿sí? ¿Qué pasó? No, nadie lo sabe, pero ¿a quién le interesa? Parece que tampoco a nadie, ¿no? No, pero ahora vámonos allí a las evidencias científicas de los juristas. ¿Cómo es que con evidencias claras, con hechos, en México y en el mundo, en África, para señalar el drama social que pasa con los niños, se hagan de la vista gorda, dejen pasar esos asuntos porque están siendo explotados, esclavizados por grandes empresas, con la complacencia de la Suprema Corte de Justicia y con la complacencia de organizaciones sociales, de empresas internacionales, pero sobre todo de la Suprema Corte. Y con el presunto prestigio que da el que son respetuosos de la Constitución mexicana. Y apegados a derechos humanos. Sí. Y en ese sentido, entonces, justamente hay una serie de problemas y la autora está tratando de recuperar estos, no la autora, sino la que está presentando el caso, está tratando de señalar cómo son determinantes la falta de aplicación o reconocimiento de los derechos, incluso que se desconozcan, que la gente habla de los derechos del acusado o los derechos del presunto culpable o qué sé yo, pero es un discurso nada más, ni siquiera saben cuáles son esos derechos, ¿no? O el sistema tan complejo y formalista que rodea precisamente todo tipo de juicios o de revisión de casos que los torna incomprensibles. Hay lenguajes que son realmente inaccesibles y platicando yo con un abogado hace unos días, diciéndole que yo le decía que me parecía que su lenguaje era inaccesible y me dijo, sí, así es, y lo hacemos a propósito, justamente para que no nos puedan rebatir. Lo hacemos inaccesible y cómo defiende la contraparte el tema si ni siquiera se está entendiendo qué es lo que yo estoy planteando, ¿no?
O el número de casos por atender por cada juez es tan enorme, que hay casos que llevan almacenados 3, 4, 5 años, ¿sí? Embodegados, y nadie los ha atendido. Entonces, la persona que metió su causa y que le tocó la mala suerte de que justamente la relación de su problema ha sido embodegada, está ahí 5 años sin tener ninguna respuesta, ninguna solución, pero tiene que seguir pagando abogados que le lleven el caso, por ejemplo, ¿no? Sí. Cosas así. Entonces, en este sentido, es muy elocuente contar con este tipo de documentos que nos posibilitan entender por qué incluso de repente surgen tomas de decisiones o aplicaciones de decisiones de jueces y no sabes con base en qué criterios se formularon. Sí. No lo sabes. Simplemente ya dio el juez su determinación y tú no tienes nada que hacer. O te dicen, ¿qué le parece si tú eres el demandante y te dicen, ¿qué le parece si le damos esta condena a la persona que usted está demandando? Ah, pues está bien. Bueno, pues ya está hecho. ¿Ah? ¿Y qué significa? Ya salió incluso. ¿Cómo? Usted me habló de una condena. Sí, pero ya la cumplió. Cosas así, ¿no? ¿Me quieres decir que entonces la justicia tiene un lugar? O sea, se coloca en un lugar dentro de el propio o en el estricto sentido de la justicia social de quien interviene profesionalmente para estar en el litigio o para colocarse en un lado del proceso. Me pones contra la pared, Sergio, porque me preguntas por la justicia. Y yo me pregunto, ¿cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos profesionistas del derecho buscan la justicia? Y no más bien cumplir el mandato de leyes o llegar a acuerdos entre gente que se encuentra en conflicto. Por eso digo que me pones en tela de juicio. Me estás preguntando por la justicia. ¿Qué es eso? Pero no lo digo en nombre mío, sino en nombre justamente de quienes están metidos en el ajo. Pero aquel que utiliza tecnicismos y palabrerías dentro de la misma jerga jurídica, ¿no es un cinismo el aceptarlo para no entrar en confrontación o en controversia? Yo no sé si sea cinismo o sea que se ponen de acuerdo, ¿sí? Están de acuerdo en que justamente para la gente que no es cercana a los temas, poderles contar lo que sea, no hay ningún problema, ¿no? En ese sentido, bueno, pues nos vemos ante un hecho que es el del manejo de la ley por intereses diferentes al de la justicia y al de la verdad, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si continuamos comentando estas cosas una vez que regresemos del corte? Y que le entres a tus lecturas, sí. Bueno, vamos a continuar. Bienvenidos los que todavía no se habían incorporado con nosotros. Y para los que nos siguen desde hace media hora, pues les agradecemos que se mantengan aquí. Estamos hablando en general, por ser hoy 30 de abril del 2025, que en México se considera o se seleccionó esta fecha como Día del Niño, y esto es desde los años 30, ¿no?, del siglo pasado. Desde hace un siglo se seleccionó como el Día del Niño,
Entonces se viene festejando año con año en diferentes espacios, particularmente en escuelas, guarderías, etcétera. Se viene festejando a los niños y por eso nosotros hicimos una búsqueda y selección específica de situaciones en las que se encuentran nuestros niños en la actualidad. Y una de esas situaciones que seleccionamos fue justamente el de los casos de niños que quedan huérfanos o pierden a sus parientes en Centroamérica o en algunas zonas aledañas a Centroamérica como el Caribe o Sudamérica, y la única expectativa con la que cuentan para, dijéramos, salir de su situación de indefensión o de malestar es viajar hacia el norte con la ilusión, una ilusión no suficientemente razonada, de poder ingresar finalmente a los Estados Unidos, que se sigue presentando como el espacio del sueño americano, ¿no? Y entonces mucha gente ingresa cruzando Centroamérica, atravesando el Mar Caribe, etcétera, para llegar a la zona norte de Centroamérica y allí cruzar hacia México, particularmente a través de Chiapas. Y entonces las historias que traemos tienen como referente geográfico específico el estado de Chiapas. No quiere decir que allí sea donde se produce justamente este malestar, pero sin duda es un lugar, se señala como el más cruzado para efectos de intercambio de trabajadores en toda América Latina, ¿sí? El Soconusco en Chiapas, el más cruzado de toda América Latina, por gente que anda buscando trabajo. Y es justamente la gente que se ha aglomerado en esa zona y está intentando cruzar. Pero al intentar hacerlo, obviamente, pues se sufre mucho. Tomé unas notas que las voy a leer rápidamente, nada más para ponernos en tono. Dice, es usual encontrar a guatemaltecos y otros extranjeros, particularmente en su carácter de niños, en Chiapas, sobre todo en el Soconusco, en actividades agrícolas o en servicios temporaleros, ya sea de temporada larga o de temporada breve. En la frontera sur de México, es decir, en Chiapas, se ha dado un flujo migratorio creciente y dinámico en los últimos 30 años. Hay gente que entra al suelo mexicano por caminos formales, pero hay otras personas que entran por rutas improvisadas, que están inventando, que están innovando. Estas personas, las que vienen de Centro, Sudamérica, incluso de Asia y de África, son de muy diversos orígenes, como ya dije, tanto americanos como asiáticos y africanos, pero predominan los centroamericanos que vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala. Esos son los que vienen en número mayor. El cruce es significativo y atractivo para gente que lo necesita con frecuencia. Hay gente que, como en el caso de México, en su frontera con los Estados Unidos, vive en el extremo norte de México, limitando con la frontera, y durante el día pasa al otro lado y ahí trabaja en alguna empresa gringa y recibe sueldo en dólares y regresa por la tarde a México para gastar en pesos. Y entonces le hace una doble combinación porque gana dólares, pero gasta pesos. Y así sucede también con varios que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de África, de Asia, y están viviendo en Guatemala, cruzan durante el día hacia México y en la tarde-noche se regresan. Y de esta manera están jugando, dijéramos, con los ingresos propios para ver que les rindan mejor, ¿no?
En este sentido, el cruce es significativo para mucha gente que necesita con frecuencia estarse movilizando. Con el tiempo se han modificado los destinos. Anteriormente, es decir, hace 30 años, en su mayoría los inmigrantes que cruzaban esta frontera del sur, lo que querían era finalmente llegar hacia los Estados Unidos. Pero hoy, actualmente, desde hace 30 años para acá, muchos prefieren quedarse en México, justamente porque las políticas de los Estados Unidos, las políticas policiales o militares de los Estados Unidos contra los migrantes se han endurecido terriblemente, y entonces mucha gente dice, no, yo prefiero quedarme en México. Aun cuando no me vaya económicamente muy bien, al menos hablo mi idioma. ¿Sí? Al menos tengo eso, pero de alguna forma todo centroamericano tiene algún pariente o algún conocido en México y viceversa, y entonces hay más posibilidades de encuentro de la población. Por eso digo que desde hace 30 años para acá, mucha gente prefiere quedarse en México. Pero todavía hay migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y sin embargo, para esos migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, cruzar por México les resulta más fácil, porque van teniendo una serie de experiencias en su caminar que de alguna forma los va colocando, dijéramos, en cercanía conceptual o emocional con los Estados Unidos. También hay que señalar que hay conflictos o ha habido conflictos en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala que propician que sus habitantes busquen protección o refugio en países vecinos, como es el caso de México. Vienen huyendo de guerrillas o vienen huyendo de malandros que se dan en sus países de origen y cruzan para liberarse de ellos. Usualmente lo mismo pasa en otros países de Centroamérica, aunque no por guerras internas, sino, por ejemplo, como en el caso de Honduras, porque hay una brecha creciente en Honduras entre pobres y ricos. Aunque no haya guerra, entonces dicen, no, yo no puedo seguir aquí, y entonces deciden cruzar. Por tanto, podemos encontrar aquí gente que proviene de aquellas zonas. Pero también es cierto que en los últimos años se han dado un sinfín de catástrofes naturales como inundaciones, huracanes, terremotos, o se han cerrado maquiladoras, ha habido movimientos culturales transfronterizos, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, la gente está cruzando continuamente este paso de Guatemala a México, aunque proviniendo de varias partes del mundo. Entonces, hay con esto, obviamente, también ciertos afanes, ciertos anhelos callados en algunas ocasiones y en otros hechos públicos de deseos de mejora de mucha gente que cruza, no porque allá le vaya mal, sino porque busca que le vaya mejor acá. ¿Y será posible? ¿El qué? ¿El que les vaya mejor de este lado? Bueno, hay un... Porque en este día buscamos rememorar a los niños, pero en sus aspiraciones de felicidad. Cualquiera que esto sea la felicidad de los niños. Claro, claro. Y tú sabes que la felicidad de los niños puede estar en una llanta, en un bote de lata, de refresco, o puede estar en una pelota vieja, o hay muchas maneras. O aquellos que... O no sentir hambre. No sentir hambre, sí. Tener un techo, sí. Encontrarse cerca de la madre, de la protección de la familia. O sea, esos aspectos me parece que son importantes, pero lo que tú me estás señalando con este caso de Chiapas, este tipo de migrantes quizás tampoco encuentre eso que estoy diciendo, esas aspiraciones muy pequeñitas de felicidad, no las encuentra de este lado tampoco, porque acá no encuentra cariño, afecto, protección.
sino encuentra trabajo, trabajo, trabajo y sometimiento, incluso explotación. Sí, sí, tengo una nota aquí que dice, niños y adolescentes, sobre todo los que emigran solos o no son protegidos por otros, son frágiles por su edad y poca madurez, pero también son presa fácil de esos malandros de que hablé hace un momento, ¿no? Sí. O sea, se vuelven presa fácil y en ese sentido son niños o adolescentes que con frecuencia se ocupan en algún ramo, el que sea, el de la construcción o el de la venta de mercancías y servicios, el del aseo de calzado, el de la venta de cigarrillos o, como hace rato también tú y yo lo comentamos, incluida la prostitución. Están en todo, están en todo. Y es interesantísimo cómo, por ejemplo, tú vas surcando Avenida Universidad, aquí en Querétaro, no estamos en la frontera sur de México, aquí en Querétaro vas surcando Avenida Universidad y encuentras malabaristas, payasos de esquina, vendechicles, etcétera, y en su mayoría son niños. ¿Sí? Es interesante eso, en su mayoría son niños. Quiere decir que en pleno siglo XXI, mi querido Sergio, no hemos aprendido gran cosa de una historia de 6 siglos, y seguimos sometiendo a nuestros niños. Y seguimos sin hacer caso de la situación de los niños. Si tú vas a las cercanías, por ejemplo, del Mercado Escobedo, o de la Central de Abastos, o del Mercado de la Cruz, o qué sé yo, vas a encontrar a niños trabajando. Niños que son cargadores, no son mulas, como dije hace rato, que son aquellos que portan droga de un lado para otro, a eso se les llama mulas, no son mulas, pero son cargadores, y andan cargando, no sé, bolsas con 25 kilos, 25 kilos en cada brazo, o sea, niños que no llegan ni siquiera a pesar lo que es la mercancía que están cargando, pero la tienen que ir cargando. Y están viviendo así día con día, día con día. Y noche con noche viven ahí en las afueras. ¿Podrá descansar nuestra alma ahora que conmemoramos el Día del Niño, haciéndole algún obsequio, dándole alguna caricia a los niños? ¿O esperando que llegue pronto el Teletón para que aquellos niños que tienen otro tipo de capacidades puedan tener acceso a la salud, a una intervención más especializada? Somos bondadosos, somos generosos, Gonzalo. Es cierto, y habría que añadir otro elemento más que tal vez nos toca más de cerca a ti y a mí, porque tú preguntas, ¿habría que hacer esto? ¿O habría que hacer aquello? ¿O habría que hacerlo de más allá? Pero justamente a gente como tú y yo, que trabajamos en esta universidad con el ostentoso título de profesor investigador, habría que preguntarnos si no es necesario investigar más sobre la situación de estos niños. ¿Por qué? Porque lo que decía yo hace rato, estos niños, justamente porque van siempre, o con mucha frecuencia, no siempre, con mucha frecuencia acompañados de adultos, entonces los vemos o los suponemos protegidos, los vemos o los suponemos cuidados, los vemos o los suponemos atendidos, pero en realidad son niños que si tú vas caminando solo por la calle, de repente se te pegan a ti y te agarran de la mano para que tú los ayudes a cruzar la calle o para que des la imagen de que el niño no está desprotegido y entonces no se exponga. Pero con mucha frecuencia son niños desprotegidos. Y una de las condiciones de desprotección mayor que hay es que no sabemos quiénes son estos niños. Son anónimos que circulan por todos lados. De manera que aun cuando ese niño te haya dado la mano para que lo ayudaras a cruzar la calle, se va y no tienes idea ni cómo se llama, ni qué edad tiene, ni siquiera de qué género era el que te dio la mano, ¿sí? Entonces, son nuestros grandes desconocidos. Y normalmente decimos, es que el niño es una persona que solo está pensando en jugar y qué sé yo. ¿Será cierto?
Que lo tome todo por el lado jocoso o juguetón es otra cosa. Pero solo está pensando en jugar, no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de satisfacer ciertos requerimientos biológicos naturales, cosas así. Entonces, ¿qué hacer, Gonzalo? Modificar la política, en plantear otro tipo de evidencias para la justicia social, reconocer que esas aspiraciones de fraternidad, felicidad, que tanto valoró la República con la Revolución Francesa, con el avance del orden jurídico y de la propuesta filosófica de estructurar una república con un orden público, con la racionalidad del pueblo y con la defensa del orden institucional. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque hay un rezago impresionante. No solo impresionante, mano. Yo digo asesino. Es un rezago asesino, porque no los vemos. Entonces, para mí, una de las primeras estrategias que deberíamos poder desarrollar sería identificar a quienes andan en las calles y ver cuál es el destino, hacer algo así como un esquema de vida diario para ver de dónde salen, a dónde van, dónde comen, cómo desarrollan sus propias necesidades. Y mucha gente se consuela diciendo, son niños, ya se les va a pasar, ¿sí? Pero es una etapa terriblemente difícil, de los 0 a los 18 años de edad. Son 18 años y son los primeros que tienes en tu vida y para lo cual no estás preparado. Porque ya el Sergio adulto ya está preparado. El primer problema será la pobreza o el primer problema será la miseria humana. O el desapego, el no tener a quién llegar, a dónde llegar, cómo llegar, quién te quiera. Eso es lo primero. Y luego mucha gente se queja de los niños infractores, o de los niños asesinos, o de los niños malhechores. No son nuestra propia generación, nuestra propia creación. O sea, no hemos dado nosotros pie a este tipo de niñez. O sea, hoy se celebra el Día del Niño. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y cuando pensamos en el Día del Niño, pensamos en usar ropa nueva, o al menos ropa limpia. Pensamos en los juguetes nuevos, pensamos en un festejo específico en la escuela o en tu barriada. Pero, ¿y todos esos otros niños? ¿Dónde están? ¿Esos no existen? ¿O no significan nada? Pues sí, existen, pero que signifiquen algo poco, mejor hay que invisibilizarlos. No queremos tener acaso sufrimiento o acaso un arrepentimiento, un remordimiento o llenarse de impotencia por no saber qué hacer. No lo sé, Gonzalo, pero lo que sí sé es que mundialmente hay casi 2/3 partes de la población que no tienen trabajo. Sí. Y que las familias enteras, incluidas los niños, están teniendo un sufrimiento en donde nosotros no queremos voltear a ver, mucho menos a investigar, porque no creemos. Y menos todavía a solucionar, a intervenir en la solución. Porque además no creemos que eso sea una responsabilidad nuestra, que la responsabilidad le compete única y exclusivamente al gran capital, a los representantes de las instituciones que más hacen uso de la norma jurídica para explotar a los niños y valerse de ellos para seguir enriqueciéndose o para satisfacer sus más mezquinos deseos.
Sí, hoy usamos una palabra o una frase muy elegante para hablar de la actividad de estos muchachos, es el trabajo infantil. Es el trabajo infantil. ¿Qué tanto sabemos del trabajo infantil y cómo participamos nosotros en esto? Pero bueno, hemos abierto, mi querido Sergio, un panorama, me parece que muy dramático, muy doloroso, y no lo vamos a poder resolver ni siquiera verbalmente acá. Necesitamos darle más y más vueltas a todo esto y volver a tocar el tema. Pero sí denunciarlo, Gonzalo. Sí, denunciarlo, sí. Pero tenemos que volver a tocar el tema y denunciarlo, justamente para identificarlo con claridad. Que mañana también tendrían que marchar los niños. Así es. Que están en el trabajo infantil. Bueno, pues tenemos que despedirnos de ustedes. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Feliz Día del Niño. Hasta luego. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.